Bueno, buenas tardes. Entonces, la clase de hoy vamos a ver los cambios químicos y bioquímicos en carnes. La idea es que si tienen alguna duda puntual, mejor lo que pueden hacer es consultarme oralmente, no por chat, porque me es más difícil seguirlo. La carne en sí es el producto, como les venía comentando, obtenido después de matar a un animal en el matadero y eliminar las vísceras en condiciones de higiene adecuadas. Y es la conversión entonces de esa transformación desde el músculo del animal como tal a lo que es la conversión en carne, que es lo que nosotros vamos a consumir después y vamos a utilizar en diferentes procesos tecnológicos. Es importante tener el conocimiento detallado de la composición y la manera de que estos componentes se van a ver afectados por las condiciones de manipulación, procesamiento y almacenamiento, y van a determinar finalmente su valor nutricional, la durabilidad y el grado de aceptación por parte del consumidor. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la composición. Va a variar según la especie y las distintas partes de donde proceda la carne. Entonces, principalmente uno de los componentes más importantes en la carne son las proteínas. Por un lado, un alto porcentaje, en las cuales van a ser mayor a lo que podrían ser en otro tipo de alimentos, principalmente en lo que son alimentos de origen vegetal. Los alimentos de origen animal son ricos en proteínas, lo que les da, a su vez, un alto valor biológico. Este alto valor biológico no es solamente por la concentración y el porcentaje, sino también por al ser ricos en aminoácidos esenciales. El otro componente que es importante y hay que tener en cuenta en la carne es la grasa. Hay veces que queremos consumir, desde el punto de vista nutricional, alimentos reducidos en grasa. Tenemos que tener en cuenta que la carne puede tener un gran porcentaje de grasa, puede ir desde el 1% a un 20%. Eso va a depender también entonces. De un lado va a depender de las condiciones y la variedad de la especie, y por el otro lado vamos a tener en cuenta que también puede estar variando por la alimentación del animal. Eso lo van a ver también cuando vean la parte de composición y cambios químicos en leche, que también la grasa va a estar dependiendo de la alimentación y del estado en sí, de la estación, del año en que esté. Eso va a estar influyendo en la cantidad de grasa que va a tener ese alimento. A su vez, ¿qué tipo de grasa vamos a encontrar en la carne? Bueno, principalmente encontramos ácidos grasos saturados. ¿Cómo qué pueden estar esos ácidos grasos saturados? ¿En qué estructura? ¿En qué forma? Como principalmente están como triglicéridos. A su vez, también se encuentra en la carne, por la cual ha sido motivo de disminuir el consumo de grasa de origen cárnico, la presencia de colesterol. Entonces, tiene un porcentaje de colesterol que es considerable dentro del porcentaje de grasa que se encuentra en este, ¿no? A su vez también tenemos lo que son hidratos de carbono. Hidratos de carbono estamos viendo que tenemos muy bajo porcentaje. ¿Qué tipo de hidratos de carbono podemos encontrar en la carne? ¿Qué les parece? ¿Cuál podría ser el hidrato de carbono que se podría encontrar en la carne? Bueno, principalmente vamos a tener lo que es la reserva de glucógeno. Entonces, ahí va a ser el hidrato de carbono que vamos a poder encontrar en la carne. Principalmente en el animal vivo vamos a tener una reserva de glucógeno alto, pero durante la conversión a lo que es carne, va a haber un consumo de ese glucógeno. Por eso cuando hablamos de carne, del contenido, de la composición de hidratos de carbono en carne, vamos a hablar de muy bajo porcentaje, debido a que se consumió la mayor parte durante lo que es la conversión. En el caso de lo que son sales, en el caso de sales o sustancias minerales, tenemos un bajo porcentaje,
pero es importante destacar determinados minerales que se encuentran en la carne. ¿Qué mineral les parece que pueden encontrar en la carne? Pueden opinar, pueden, si quieren, pueden, si saben, o si no saben, pueden decir no sabemos, pero pueden, así es más entretenido poder, al no verlos es más difícil dar una clase virtual. ¿Qué les parece? ¿Qué puede ser el contenido de minerales que pueden haber en la carne? ¿Cuál les parece que puede ser? ¿Tienen idea de alguno? ¿Es sodio o hierro? Principalmente hierro. Sodio, siempre hay sodio, pero muy poquito. Hierro sí. El hierro es muy importante, es uno de los alimentos que tiene fuente de hierro. Y vamos a ver que es asimilado y es absorbido a nivel intestinal el hierro en la carne. Principalmente, ¿por qué? Porque se va a encontrar asociado el hierro a, por ejemplo, compuestos orgánicos como la mioglobina. Entonces, de esa forma, vamos a tener una mejor absorción que lo que sucede en alimentos de origen vegetal. Bien, ¿algún otro? El sodio no se encuentra sí porque vamos a ver que existe la bomba de sodio y potasio en lo que es la musculatura y las membranas, pero no hay no hay una gran cantidad de sodio. ¿Qué otro se les ocurre? ¿Alguno más? El fósforo también se encuentra en la carne, y también tenemos calcio, podemos tener zinc, bromo, yodo, manganeso, cobre. Esos son algunos de los minerales que se encuentran presentes en la carne. Veamos que tiene un bajo porcentaje, entonces hay que tener en cuenta eso, que no es que sean un alto porcentaje, pero tienen una considerable aporte de minerales, principalmente lo que es hierro y fósforo. Respecto a vitaminas, también podemos encontrar algunas, como es el caso de la vitamina B12, la niacina, la vitamina B2. Y luego, bueno, el agua, ya sabemos que el agua es uno de los componentes principales de lo que son los alimentos como tal, y bueno, y en la carne también va a variar entre un 55 y un 78%. Bueno, esta es la composición principal, y vamos a ver, y vamos a prestarle mayor atención dentro de los componentes de la carne a las proteínas, porque vamos a ver que juegan un rol muy importante en lo que es la conversión de músculo a carne y cómo es el proceso de maduración, y vamos a ver la importancia que tienen las diferentes proteínas que se encuentran en la carne. Bueno, vamos a ver entonces ahora la estructura que tiene la carne, cómo es el músculo. Cuando hablamos de carne vamos a hablar de músculo y vamos a ver la estructura del músculo. La estructura en sí está definida por vainas de tejido conectivo que van a ver que se organizan en 3 niveles distintos. Vamos a tener, de lo más chiquito que estamos viendo acá, a ver si les puedo mostrar, en esta zona vamos a tener lo que son las fibras musculares. La fibra muscular vamos a ver que es la unidad anatómica del tejido muscular, o es en sí la célula del músculo, ¿no? Esta fibra muscular va a estar rodeada por tejido conectivo que se llama endomisio, que va a rodear cada fibra muscular. Después, rodeando a lo que vamos a ver, esto es un fascículo, el acúmulo de gran cantidad de fibras musculares, se denominan fascículo, y ese fascículo va a estar rodeado por lo que es perimisio, que también es tejido conectivo. Y toda esa gran cantidad de fascículos unidos va a estar rodeado por el epimisio, que va a rodear al músculo como tal. Entonces, esto es entonces la estructura que tiene el músculo, y lo vamos a ir viendo cada vez en más detalle. Hay distintos tipos de fibras musculares, que viene a ser la célula, como les comentaba, dependiendo de dónde se encuentren. Vamos a tener lo que son la fibra muscular lisa, la característica que tiene,
por eso su nombre, es que no tiene estriaciones. Vamos a ver que tanto la muscular cardíaca como la muscular estriada esquelética, todas tienen estrías, en tanto la fibra lisa muscular no. Va a tener solamente un núcleo en posición central y lo que va a hacer que este tipo de fibra muscular no va a ser regulada voluntariamente, por lo cual va a ser controlada solamente por lo que es el sistema nervioso vegetativo. Por el otro lado tenemos la fibra muscular cardíaca. En esta fibra sí vamos a ver estrías transversales, vemos una bifurcación al final, tienen un solo núcleo, y en este caso también, como se encuentran principalmente en lo que es la parte del músculo cardíaco, entonces va a ser un movimiento, no va a ser no va a ser voluntario, sino que va a ser dirigido por el sistema nervioso también, ¿no? Va a ser un movimiento, su regulación es involuntaria, no va a ser controlada directamente. En tanto, por el otro lado vamos a tener la fibra muscular estriada esquelética, que esta sí va a tener no solamente estrías longitudinales, sino también va a tener varios núcleos periféricos. Y esta va a ser la que va a ser regulada voluntariamente por el animal. Y acá vemos cómo esa fibra muscular se va a ir acomodando dentro, bueno, cómo es en sí esa fibra muscular por dentro, ¿no? Entonces, acá tenemos una fibra muscular, vemos que tiene núcleos, y vemos cómo está conformada. Tenemos una membrana que se llama sarcolema, que es una membrana que va a rodear la fibra muscular, que va a presentar invaginaciones, denominados túbulos T, que es esto que está acá, y a su vez, este túbulo T va a estar relacionado estrechamente con lo que es el retículo sarcoplasmático, lo cual va a estar participando después en todos los movimientos que se vayan a dar durante el proceso de contracción-relajación de la fibra muscular. A su vez, vemos, aparte de que tengan sarcolema, teníamos sarcoplasma dentro, y dentro de la fibra muscular va a estar formada por miofibrillas. Y ahora vamos a ver, esas miofibrillas están formadas por distintas proteínas, que son principales, que van a tener un rol muy importante en lo que es el proceso de contracción y relajación, y lo que va a dar muchas veces después la dureza o no de ciertas carnes. Bueno, acá también podemos ver que dentro de la fibra muscular, dentro de las miofibrillas, vamos a ver diferentes zonas, que ahora vamos a ver en detalles qué significan, pero vayan viendo que son bandas que aparecen y que se repiten en estructuras consecutivas que se denominan sarcómero. Y bueno, y ahora yendo hacia afuera, vemos, habíamos visto en detalle lo que era la fibra muscular, que estaba formada por miofibrillas, pero ahora hacia afuera vamos a ir viendo cómo era que les comentaba al principio, cómo las miofibrillas forman una fibra muscular, cómo se adjuntan en lo que son fascículos, y estos fascículos luego van a estar conectados, vamos a ver a la continuación, cómo van a estar conectados estos fascículos con lo que es el epimicio, y estos forman lo que es el músculo, van a tener una conexión con lo que es la fascia, el tendón y el periósteo, que viene a ser el hueso, ¿no? Y bueno, entonces esa sería la estructura que tiene el músculo esquelético. ¿Van bien hasta ahora? ¿Va quedando claro? Cualquier cosa me van avisando y repetimos. Y bueno, entonces ahora vamos a ver cómo dentro de esta fibra muscular y de este músculo van a haber diferentes tipos de proteínas que van a estar participando en todo lo que es la transformación. Por un lado vamos a tener en primer lugar
las proteínas solubles o proteínas sarcoplasmáticas, en las cuales vamos a encontrar enzimas, vamos a encontrar la mioglobina y la hemoglobina. Después vamos a tener lo que son las proteínas insolubles o proteínas del estroma, en las cuales vamos a encontrar a las proteínas como es el colágeno, la elastina, que van a estar formando parte de lo que es el tejido conjuntivo, como les nombraba al principio, las membranas que están cubriendo a lo que es la fibra muscular, a lo que está cubriendo el fascículo y al músculo como tal. Proteínas del sarcolema, del retículo sarcoplasmático, proteínas mitocondriales. Y después tenemos lo que son las proteínas miofibrilares como tal, las cuales vamos a dividir en dos grupos. Vamos a tener lo que es el filamento grueso y el filamento delgado. Dentro del filamento grueso vamos a tener lo que es la miosina, que es la principal, es la proteína que forma parte de ese filamento grueso, y dentro del filamento delgado vamos a tener un grupo de proteínas que va a ser la actina, la troponina y la tropomiosina. Creo que en el PDF que les envié les cambié un poco el orden de las transparencias, pero son el mismo, son las mismas, no hubo ningún cambio. Y bueno, vamos a entrar primero con las proteínas miofibrilares. Estas van a representar la mayor parte de lo que es las proteínas totales del músculo, un 50%. Y vamos a tener proteínas contráctiles y proteínas reguladoras, las que van a estar participando principalmente en lo que son los procesos de regulación de la contracción. Ahora vamos a ver bien cómo se encuentran y qué comportamiento van a tener. Acá tenemos a la miosina, que era la que formaba parte de lo que es el filamento grueso. Esta proteína está formada por dos cadenas, enrolladas entre sí. Acá vemos. Vemos una cadena, están enrolladas entre sí. Van a presentar varias zonas alfa hélice hacia uno de sus extremos, y hacia el otro vamos a ver varios grupos sulfidrilos, que van a formar parte de lo que es la zona más voluminosa de esa proteína. Esta zona, que les estoy mostrando ahora acá, va a tener actividad GTPásica, por lo cual van a participar en todo lo que es el proceso de contracción. Van a necesitar el ATP para que se dé la conversión. Vamos a ver. A su vez podemos dividirlas en la zona de meromiosina y la zona meromiosina pesada. Tenemos meromiosina ligera y meromiosina pesada. Estos se pueden separar, si nosotros las quisiéramos separar, mediante, por ejemplo, el tratamiento con una enzima como la tripsina, y ahí podemos separar a la miosina en dos partes. En sí, nosotros desde el punto de vista, para conocer la estructura, está bien que sepamos que tiene dos zonas, una zona más ligera y una zona más pesada, en la cual vemos por su estructura que es la que tiene la principal función, que va a ser la de participar en el proceso de contracción. Y bueno, a su vez, estas dos hélices de estas dos cadenas de miosina se van a ir agrupando en varias cadenas y van a formar esta estructura, de la cual van a quedar todas las cabezas con actividad ATPásica hacia afuera. Eso es lo principal. O sea que esta va a ser la proteína, una proteína que se va a ir formando, va a ir enrollándose y agrupando para formar el filamento grueso. El filamento grueso está formado solamente por miosina, o sea que va a estar formado por una gran cantidad de proteínas, de esta proteína, arrolladas y agrupadas. A su vez, después tenemos lo que son las proteínas que van a formar parte del filamento delgado. Una de ellas es la actina. La actina. La actina en sí, vamos a partir acá. La G-actina, que es una proteína globular. Está constituida por una cadena polipeptídica simple que une una molécula de nucleótido ATP o ADP y un catión divalente calcio o magnesio por monómero, y de esa forma se va a ir agrupando. Acá vemos cómo la G-actina, mediante esta asociación,
va a ir asociándose, va a ir agrupándose, formando lo que es la F-actina. Entonces, la actina F, o fibrosa, que se la denomina, es la proteína, la agrupación, la asociación de F-actina, es lo que va a conformar el filamento delgado. Esta proteína tiene como característica, tiene un alto valor biológico, porque tiene un alto contenido tanto de triptófano como cisteína. Y ahí vemos entonces, por un lado teníamos la miosina, que estaba solo formando lo que es el filamento grueso, y el filamento delgado va a estar formado por actina, y vamos a ver por otras proteínas que van a estar conformando eso. También va a participar la tropomiosina. La tropomiosina es una proteína fibrilar compuesta por dos cadenas polipeptídicas de estructura helicoidal. Acá vemos, esta es una cadena y esta es la otra, y van a estar rodeando a lo que es la F-actina. Vemos acá los monómeros de G-actina que se fueron agrupando para formar la F-actina, y cómo la tropomiosina va a ir rodeando, lo que vendría a ser lo que esto está en gris. No sé si ustedes lo ven en gris, pero es como rodea a la F-actina, la tropomiosina. A su vez, vemos que hay otra proteína, que es la troponina. Vamos a ver la troponina en detalle. Acá tenemos la troponina. La troponina está conformada por un grupo de 3 proteínas, troponina T, troponina I y troponina C. Son proteínas globulares. En el caso de la troponina T, está ligada directamente a la tropomiosina. Acá vemos, la troponina T está ligada directamente a la tropomiosina. Después tenemos la troponina I, que va a estar ligada tanto a la troponina T como a la troponina C. Y luego vamos a tener la troponina C, que va a ser la que va a tener un papel principal. Tienen que acordarse de eso. La troponina C, ¿qué tiene? Tiene 4 sitios de unión al calcio. Al iniciarse la contracción muscular, se va a liberar una gran cantidad de iones calcio. Vamos a ver por qué. Eso se va a generar durante una señal que va a venir a través de la acetilcolinesterasa. Vamos a generar una señal, esa señal va a producir que se libere calcio, y bueno, y ese calcio liberado va a provocar que la troponina C se una a este calcio y tire o mueva al complejo troponina. Entonces, tanto la troponina C tira al complejo troponina T y al troponina I, y al moverlo, acá abajo vemos que hay una zona roja, abajo de la troponina T, que es el sitio de unión entre el filamento grueso y el filamento delgado. Entonces, en el momento en que se dé la liberación de calcio y se mueva ese complejo, se va a liberar ese espacio y se va a dar la interacción entre la miosina, que es el filamento grueso, y la actina, que es el filamento delgado. Y bueno, vamos a seguir viendo ahora la estructura y cómo se acomodan estas proteínas, para después ver cómo se va a ir dando ese proceso de contracción y cómo se va a dar la liberación de calcio para que se dé el proceso. ¿Cómo se encuentran estas miofibrillas formadas por troponina, tropomiosina, actina, miosina? ¿Cómo se ubican en lo que es la estructura que les había mostrado al principio? Acá tenemos, esta es la estructura del sarcómero, que es la unidad anatómica y funcional del músculo. Se va a encontrar limitada por 2 líneas Z, que son estas, y esto se va a ir repitiendo en todo lo que es ese músculo. Entonces, este sarcómero, que como les dije es la unidad anatómica y funcional, va a estar conformada por las proteínas que recién les mencioné. Vamos a tener la zona, vamos a tener distintas zonas. Vamos a tener una zona que va a ser se denomina zona A, que es anisótropa, y 2 zonas o semizonas isótropas, en las cuales hay solo un tipo de proteína. Entonces, a ver si en la que viene creo que lo vamos a ver un poquito mejor. Ahí va.
vemos un corte transversal del sarcómero y vamos viendo. Acá tenemos el sarcómero que va de línea Z a línea Z. Acá tenemos una línea Z y acá tenemos otra línea Z. Vamos a tener diferentes zonas. Tenemos lo que es una banda A. La banda A es la que está acá, compuesta por filamentos gruesos y finos. O sea que va a tener, vemos acá, lo rojo es la miosina, o filamento grueso. Lo azul, que está unido a esta línea verde, que es la línea Z del sarcómero, esto azul, es lo que es el filamento delgado. Esto es en un proceso de estado relajado. Así se va a encontrar en un proceso de estado relajado. Entonces, vemos filamento delgado, filamento grueso en el medio. Lo que les dije es que se va a dividir ese sarcómero en diferentes zonas. Por un lado teníamos la banda A. La banda A, ¿qué significa? Acá vemos el rojo, hay proteína roja, filamento grueso, y hay filamento delgado azul. Entonces, en esta zona vamos a tener la participación de ambos filamentos. Después tenemos una zona M. La zona M es la zona central. En esta zona central es donde la miosina se encuentra unida a la miosina adyacente. Acá tenemos dos miosinas. Tenemos una miosina para acá y una miosina para acá. Recuerden que la miosina tenía todas las cabezas con actividad ATP hacia afuera. O sea que acá que se ven como unos puntitos hacia afuera, van a ser lo que son las cabezas con actividad ATP. Y acá están unidas, en la zona M están unidas. Después tenemos una zona H. En la zona H solamente vemos miosina. Vemos solo miosina. Acá en la zona M habíamos dicho que era el punto de unión. La zona H sería esta parte, que es solo roja, en la cual no hay presencia de filamento delgado. Después tenemos la banda I, en la cual se ve lo azul, que sería el filamento delgado, y que es la zona que va desde la línea Z hasta donde empieza el filamento grueso. Entonces toda esta zona es lo que se denomina banda I. Entonces acá vemos cómo este es el estado de relajación. Vemos las diferentes zonas y cómo se acomoda. Por eso es que van a dar esta estructura como de diferentes tonalidades, debido a la concentración de filamento grueso y filamento delgado, ¿no? Esta zona va a ser solamente filamento delgado, esta zona solo filamento delgado, y en el medio va a haber la zona de filamento grueso. Entonces, vamos viendo cómo se van a ir interactuando, dándose todas las interacciones entre ellas. Acá volvemos a ver la fibra muscular, volvemos a ver las líneas, como les había mostrado al principio, y vemos la banda I, la banda A, la línea Z. Vemos cómo van a interactuar por la presencia del retículo sarcoplasmático, que van a liberar el calcio. Vamos a ver cómo los túbulos T, que son las invaginaciones de la membrana, conectan con el retículo sarcoplasmático. Y bueno, y esto sería el proceso que se daría de contracción. Vamos a ver que se va a dar un acortamiento del sarcómero durante ese proceso. Acá tenemos el proceso de contracción muscular. Entonces, habíamos visto que cuando estaba en un estado relajado, veíamos así era que se encontraba lo que era el sarcómero. Entonces, la contracción muscular va a involucrar directamente a las 4 proteínas miofibrales que les acabo de mencionar. Teníamos el filamento grueso, formado por la miosina. Vamos a tener lo que es el filamento delgado, la actina, la actomiosina y la troponina y la tropomiosina. Acá vamos a ver, entonces. Acá se encuentran en estado relajado. ¿Qué va a pasar? En presencia de calcio, habíamos dicho que se podía dar un cambio conformacional en lo que era la actina. Entonces, ese cambio conformacional va a provocar
buscar un acercamiento entre lo que es el filamento grueso y filamento delgado. Ese movimiento se va a repetir por todas las cabezas con actividad ATP que va a tener hacia afuera el filamento grueso, y va a ir provocando un acercamiento y un acortamiento de lo que es el sarcómero. Vemos cómo van a ir cambiando del estado relajado al estado contraído, cómo van a ir cambiando y desapareciendo determinadas zonas. Esta zona del medio va a estar desapareciendo completamente, dado que va a haber un acercamiento y acortamiento completo y de ambas líneas Z. Entonces, vamos a ver paso a paso. ¿Qué es lo que va a suceder? Creo que acá les empiezo a comentar. En primer lugar, el ciclo de contracción se va a dar primero por una despolarización de lo que es el sarcolema y una transmisión del potencial de acción a través de túbulos T, que yo les había comentado. Estos túbulos T van a mandar la señal, esa señal que va a venir a través de una producción, como les había comentado, de una sinapsis que va a indicar que se va a tener que dar una contracción. Va a indicar que necesitamos que se dé un proceso de contracción. Para lo cual se necesita la presencia de acetilcolina. Los receptores de acetilcolina de la célula muscular van a estar asociados a los canales de sodio, que van a estar regulados, y de esa forma, cuando se va a producir la sinapsis entre la neurona motora y la membrana de la célula muscular, el sodio va a ingresar a través de los canales y la membrana de la célula muscular se va a despolarizar. El potencial de acción se va a transmitir, como les comentaba, a través de lo que son los túbulos T. Estas proteínas transmembranales de los túbulos T van a cambiar su conformación, acá vemos cómo van a cambiar su conformación, y van a provocar que los canales de calcio se abran. Esto va a provocar que de lo que es el retículo sarcoplasmático se va a liberar calcio. Este aumento de la concentración de calcio citosólica va a provocar el proceso de contracción muscular. Luego que se va a dar el proceso de contracción muscular, vamos a ver que se van a ir acercando ambos filamentos, se va a ir dando un acortamiento, se va a dar la contracción, pero para que se vuelva al estado relajado, se necesita disminuir la concentración de calcio. Entonces se va a dar una señal de relajación muscular y el calcio va a volver nuevamente a lo que es el retículo sarcoplasmático. Acá vemos. Entonces, todo comenzaba cuando se daba la señal, se daba la liberación, se abrían los canales de sodio, se abría el canal de calcio, se liberaba el calcio, aumentaba la concentración de calcio y llegábamos acá. La troponina, el complejo troponina, iba a estar interactuando con el calcio, liberando el sitio de unión. ¿Qué va a pasar? Se va a dar un acercamiento entonces. La cabeza de miosina tiene una unidad, una molécula de ATP, que va a presentar actividad ATP-ácica. Necesita la presencia de calcio para activarse. Se activa por la presencia de calcio, a la vez se va a dar la apertura del sitio y se va a dar entonces el proceso de acercamiento. Acá vemos. Acá tenemos la miosina con su cabeza, el sitio de unión, que en este momento está tapado por lo que es el complejo troponina, tropomiosina, y cuando la troponina C liga un calcio, se aleja, deja libre el lugar y se va a dar la interacción, el lugar de unión. Entonces la troponina C fija el calcio liberado y se va a dar de esta forma el acercamiento entre el filamento grueso y el filamento delgado. Lo que vamos a ver acá es esto, cómo se liberó el sitio de unión y cómo se dio el acercamiento.
Entonces, con la liberación entonces del calcio del retículo sarcoplasmático, se va a activar el funcionamiento de la enzima y se va a hidrolizar el ATP que tenía unido. La energía liberada va a producir el movimiento de la cabeza de la miosina. Y ahí vemos cómo pasamos a ADP y se va a dar la interacción y el acercamiento. Esto sucede varias veces con cada una de las cabezas que tienen actividad ATP. ¿Qué sucede? Tenemos el estado relajado, pasamos al estado contraído, nos mantenemos en el estado contraído, siempre y cuando haya suficientes fuentes de ATP para poder. Esa cabeza va a tener mayor afinidad con ATP. Entonces, de esa forma es que se va a ligar a ATP y va a liberar y separarse nuevamente de lo que es el filamento grueso. Entonces, se va a dar un proceso de contracción y se va a dar un proceso de relajación, siempre que hayan fuentes de ATP. Entonces, mientras el animal está vivo, estas fuentes de ATP van a ser varias, y bueno, vamos a tener distintas fuentes de producción de ATP. La más eficaz es la del metabolismo aeróbico, la del ciclo de Krebs, ¿no? Que tenemos la generación a partir del glucógeno de 34 ATP. Entonces, de esa forma se está generando suficiente ATP para que se dé un proceso de contracción-relajación. ¿Qué sucede si el animal no puede hacer este proceso? No tiene presencia de oxígeno, no se dan las condiciones, está muerto, entonces el animal en ese momento empieza a gastar sus reservas de glucógeno de una forma no tan eficiente, de una forma anaeróbica, en la cual va a liberar lactato. Y se produce 3 moléculas de ATP, lo cual se va a ir gastando rápidamente. Después tendríamos otras formas de generar, pero todas estas formas van a estar asociadas a que el animal esté en vivo. Solamente se estarían dando mientras tengamos fuente de ATP o ADP, las otras formas. La de la vía del ciclo de Krebs no se va a estar dando si el animal está muerto. Entonces, hasta ahí vimos lo que es el proceso de contracción. ¿Tienen alguna duda? Porque después lo vamos a ver cómo eso afecta a la calidad de carne. ¿Quedó claro? Bien. Pasemos entonces a otras de las proteínas que forman parte del músculo esquelético, que también van a estar conformando esa transformación en carne, ¿no? Del músculo carne. Pasamos ahora a lo que son las proteínas del estroma, o proteínas insolubles, como les había comentado, que son insolubles en medio neutro y de bajo valor biológico. En estas se podemos encontrar el colágeno. El colágeno seguramente es una de las proteínas que más se han utilizado, debido a que no solamente se utilizan como tal para espesar alimentos cuando se elaboran con carne, sino que también van a estar asociados a la elaboración de gelatinas. El colágeno, ¿qué característica tiene el colágeno? Bueno, principalmente se inicia su formación a nivel intracelular y participan aminoácidos para formar esa cadena polipeptídica, pero tenemos 3 aminoácidos que juegan un papel fundamental, que son la prolina, la hidroxiprolina y la glicina. Esos son los 3 aminoácidos que van a jugar un papel muy importante en lo que es la conformación del colágeno. A su vez van a participar otros aminoácidos, pero no vamos a tener la presencia de aminoácidos esenciales, por eso es que la gelatina o el colágeno son proteínas que no son, desde el punto de vista biológico, no son muy buenas. Bueno, entonces, a través de esta síntesis a nivel intracelular se van a ir generando los polipéptidos. Vamos a formar lo que se denominan cadenas alfa. Van a tener cadenas alfa. No son alfa hélices, se denominan cadenas alfa, pero no son alfa hélices. Se van a ir generando estas y vamos a ir viendo que son 3 de estas cadenas alfas se van a ir enrollando.
se van a ir enrollando, y acá vemos que cómo se generan a nivel intracelular, vemos cómo se van a ir liberando a través del aparato de Golgi, se va a dar la exocitosis de estas 3 cadenas que se van a liberar y vamos a denominarlo como tropocolágeno. Este tropocolágeno se va a ir ensamblando mediante enlaces entrecruzados y van a formar lo que son las fibrillas de colágeno, que es lo que vemos acá. Acá vemos cómo se van formando esas triple hélices, se van a ir enroscando entre ellas y van a ir interaccionando por enlaces cruzados y van a ir formando lo que es el colágeno. Lo que tenemos que tener en cuenta y recordar bien es la importancia que va a tener la presencia de los aminoácidos que les había comentado, principalmente la hidroxiprolina y la prolina. Desde el punto de vista de, son aminoácidos que se van a encontrar solamente en este tipo de molécula, y no es que sea un aminoácido nuevo, sino que solamente se va a dar por el proceso de hidrólisis de lo que es la prolina, ¿no? Acá vemos cómo se formó a través de la triple hélice, la molécula de tropocolágeno, se fueron enlazando y se formó la fibrilla de colágeno. El colágeno junto con la elastina eran las proteínas del tejido conectivo. Recuerden que eran las que iban a formar parte de todo el tejido conectivo. Van a desempeñar un papel muy importante en lo que es la dureza de la carne. Como les había comentado, el colágeno va a estar relacionado con lo que es la elaboración de gelatinas, que es un producto que se utiliza muy a menudo como puede ser como un postre o como puede ser para elaborar diferentes alimentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la diferencia que hay entre colágeno y gelatina? ¿Cuál es la diferencia principal? Pues nosotros teníamos, recuerden, teníamos el colágeno, recuerden que era una estructura muy ordenada. Teníamos las triples hélices que se iban acomodando y iban formando esta fibra de colágeno. Cuando nosotros comenzamos un proceso de calentamiento de este colágeno en agua, se va a ir dando un proceso de desnaturalización. Entonces se van a disociar las fibrillas, se van a desarmar las hélices y se van a obtener proteínas individuales que van a tener una estructura al azar. ¿Qué sucede? Cuando nosotros le hicimos esto, disolvimos y llegamos acá, tenemos a temperatura, tenemos este proceso. Se va a dar ahora un proceso de enfriamiento. Pero este proceso de enfriamiento no vamos a generar la misma estructura original que teníamos, sino que se va a formar un gel, se va a dar un proceso de gelificación, cuando vamos a enfriar esa gelatina, se va a dar un proceso de gelificación de forma desorganizada. Vemos que acá la estructura que teníamos anteriormente se cambió completamente. Ahora tenemos esas triple hélices, se van a ir formando y se van a ir agrupando de forma desorganizada, de forma de poder formar un gel. Recuerdan que la estructura de gel era la que podía retener agua en su estructura, ¿no? Entonces, nosotros de esta forma tenemos interacciones y tenemos sitios activos para poder interactuar con el agua, aumentar la interacción con el agua y mantener esa estructura de gel. Otra cosa que era importante es conocer, y recuerdan, como les dije varias veces, la presencia de aminoácidos prolina e hidroxiprolina, que van a estar relacionados directamente con la firmeza o la estructuración que va a tener ese colágeno. Entonces, dependiendo del origen de ese colágeno, si es animal, si es, por ejemplo, de animales marinos o animales terrestres, va a haber una leve diferencia en la cantidad que tienen de prolina e hidroxiprolina. Por ejemplo, acá vemos, la piel de becerro tiene alrededor de 232 unidades de hidroxiprolina por cada 1000 aminoácidos. En tanto,
la piel de bacalao tiene 155. Eso se va a ver reflejado en la temperatura que necesitamos para que se dé una desnaturalización total de esta estructura. Y acá obtenemos lo que es la temperatura melting temperature, que es la temperatura en la cual se va a dar una desnaturalización del 50% de las hélices que teníamos formadas. Y esa temperatura vemos acá que va a variar. Cuanto más cantidad de hidroxiprolina y prolina tengamos, necesitamos más temperatura para poder romper ese 50% de estructuras. Entonces, en el caso de animales que tengan menos contenido de hidroxiprolina en su estructura, vamos a necesitar menos temperatura. ¿No? Luego tenemos la temperatura de contracción, que es la otra temperatura que se podría estar comparando, que también está asociada a eso, a la ruptura de esas interacciones que hay entre las prolinas e hidroxiprolinas entre sí. Y acá vemos también cómo se va a dar una diferencia en esa temperatura de contracción. Y bueno, va a estar relacionado también con lo que es la temperatura del cuerpo del animal, porque si el animal se encuentra a una temperatura de 37 grados, no podemos tener una temperatura de fusión de 16, ¿no? Entonces necesitamos temperaturas por encima de lo que es la temperatura del cuerpo del animal. Esto sería en el caso del colágeno. Y acá vemos cómo, dependiendo de cuál es el enfriamiento que se podría estar dando de la gelatina, es que se puede llegar a obtener una estructura similar a geles que precipiten o a precipitados, o se puede obtener un gel como tal como la gelatina. Acá vemos, teníamos el colágeno como tal, superamos la temperatura de fusión, la temperatura de contracción, tenemos totalmente desnaturalizadas las proteínas, y vamos a hacer un enfriamiento que puede ser rápido o puede ser lento. Si ese delta T es grande, es un enfriamiento bastante rápido, se va a dar como les comenté anteriormente, una organización, una gelificación que va a ser al azar. Entonces va a tener espacio para retener líquido. Si ese enfriamiento tiene un delta T pequeño, entonces en ese caso lo que va a estar pasando es que va a haber como que vamos a volver a una estructura inicial. Pasamos entonces ahora a otra de las proteínas que forman parte del tejido conectivo, que es la elastina. En el caso de la elastina, es una proteína con funciones estructurales que, a diferencia del colágeno, va a proporcionar resistencia, pero va a conferir elasticidad a los tejidos. En este caso, se trata de una estructura de un monómero que tiene un gran tamaño, tiene aproximadamente 70.000 kilodalton, y tiene una gran capacidad de expansión. Por eso es que es como una goma elástica. Está formado por cadenas de aminoácidos con dos regiones. Una zona que es hidrofóbica, que va a estar constituida por aminoácidos principalmente apolares, como lo que es valina, prolina, glicina, y otras hidrófilas, con los aminoácidos lisina y alanina, formando entonces estructuras de tipo hélice alfa. Esta última zona es la que le va a dar la elasticidad a esta proteína. Y bueno, esta proteína también se va a ver influenciada con la edad del animal. Cuanto mayor sea ese animal, esas moléculas de elastina van a estar distendidas, entonces va a ser una carne muchas veces más dura. En tanto, cuando están más relajadas, carne más joven, esa es más blanda, el estado relajado es más blando, ¿no? Y bueno, pasemos entonces al otro tipo de proteínas que están asociadas al músculo esquelético. En este caso vamos a tener a lo que son las enzimas, la mioglobina y la hemoglobina. Bueno, las enzimas van a participar en numerosas reacciones, tanto dentro de la
glucólisis, el metabolismo de lípidos, entre otras, ¿no? Y a su vez, la mioglobina y la hemoglobina, vamos a ver que su principal función es el transporte de oxígeno. ¿Qué sucede en el caso de la carne? Bueno, la que va a ser más importante va a ser la mioglobina, porque es la que va a estar fijando el oxígeno en el músculo. La hemoglobina se va a encontrar en sangre, que ya sabemos que es un pigmento de la sangre formado por 4 cadenas polipeptídicas, con un átomo de hierro en cada una, y va a ser responsable del color rojo de la sangre. Sabemos que es encargado del transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los capilares de los tejidos, y el CO2 de los tejidos hacia los pulmones. En tanto, la mioglobina es una proteína sarcoplasmática que va a ser responsable del transporte y el almacenamiento del oxígeno dentro del tejido muscular. La mioglobina, a diferencia de la hemoglobina, está formado por solo una cadena polipeptídica y tiene un grupo hemo, que a la vez, al igual que la hemoglobina, va a fijar diferentes enlaces por coordinación. Sabemos que puede fijar tanto oxígeno como agua, como óxido nitroso, el cual nos importa desde el punto de vista del uso de aditivos, que vamos a ver el uso de nitritos en carnes, y cómo van a estar influyendo e interaccionando con este enlace de coordinación y con el grupo hemo, ¿no? Es importante, bueno, saber eso, la presencia de este grupo hemo y cómo va a interactuar con los diferentes, como el oxígeno, como el agua, como los nitritos. El grupo hemo consiste entonces en un anillo tetrapirrólico, acá lo vemos, con un átomo de hierro en el centro. En condiciones biológicas y en la carne con buen aspecto, el hierro se va a encontrar en forma de ion ferroso. El átomo de hierro va a estar enlazado directamente, además del anillo hémico, a un resto de histidina de la cadena polipeptídica. Y ahí tenemos el sitio de unión. ¿Qué va a pasar con la mioglobina? Es la responsable entonces del color rojo de la carne. Ahí vamos a ver. ¿Qué sucede? Este grupo, este ferroso, como veíamos, en la carne viva todavía, va a ligar, puede interaccionar con el oxígeno. Esto es lo que va a suceder en el interior de la carne, es lo que nos denominamos mioglobina. Tenemos estado de hierro ferroso, el estado de la globina es nativa, un color va a ser púrpura, y condición para su formación es ausencia de oxígeno. Este es el interior de la carne recién cortada. Cuando se liga y se interactúa con el oxígeno, acá vemos, va a ser un color rojo vivo. La presión parcial del oxígeno se va a ver elevada y la superficie es de carne fresca. Entonces vemos acá la globina, la mioglobina como tal, como en presencia de oxígeno pasa a lo que es oximioglobina. ¿Qué sucede? Si hay un proceso de oxidorreducción, en este caso vamos a ver una oxidación, pasamos de ferroso a férrico. En ese caso, lo que va a estar pasando es que el color no va a ser rojo, va a ser color pardo. La presión parcial de oxígeno va a ser baja y nos va a dar un color de carne cuando uno la deja mucho tiempo expuesta al aire. ¿Vieron que queda como marroncita? Bueno, ese es el color que tiene la carne cuando está en estado oxidado. Bueno, la musculatura de los animales vivos con un aporte de oxígeno suficiente siempre van a tener un aspecto rojo brillante. Entonces, eso es el color que va a tener la carne como tal. Sabemos que luego del sacrificio va a disminuir la presencia de oxígeno, vamos a tener este rojo púrpura, y luego cuando la carne se corta y se deja expuesta al oxígeno del primer momento, vamos a ver el rojo nuevamente, la oximioglobina. Pero si lo dejamos mucho tiempo, se va a dar el proceso de oxidación, va a pasar a férrico y nos va a quedar el color pardo. Eso es lo que sucede entonces con la mioglobina durante el cambio que se va a ir dando durante la maduración y luego durante la exposición en lo que es una exposición de venta del producto.
Por lo cual es importante siempre mantener las carnes sin cortar, lo más íntegras posible, porque una vez que nosotros hacemos cortes, aumenta la cantidad de exposición, la posibilidad de oxidación. Eso es lo que le pasa a la carne picada, se oxida muchísimo más rápido que la carne entera. Bueno, acá volvemos a ver lo mismo, cómo es los cambios que se van a ir dando, cómo es la carne recién cortada, cómo le pasa, cómo cambia color pardo cuando se deja expuesta al oxígeno. A su vez, estos cambios pueden ser vistos modificados por el pH y la temperatura. Por ejemplo, aumenta la autooxidación cuando disminuye el pH. Entonces, es de esperar entonces que a pHs altos tuviéramos más estable a esa carne. Pero bueno, piensen que durante lo que recuerdan que cuando decíamos que habíamos hablado del pH de la carne, habíamos hablado que el pH era alrededor de 7, que luego de que se empezaba a consumir el glucógeno, teníamos que pasar a lo que es el proceso de generación de ATP anaeróbico, que se generaba ácido láctico, entonces se va a ir dando una disminución del pH. Entonces, esa autooxidación va a disminuir. En tanto, el efecto de la temperatura, sabemos que el aumento de la temperatura va a acelerar las reacciones de oxidorreducción. Entonces, un almacenamiento a 0 grados va a permitir conservar por más tiempo el color rojo vivo. Y sabemos que pH bajos y aumento de temperatura van a favorecer la formación de metamioglobina. O sea que la carne va a estar en pH bajo, casi siempre. Pueden haber procesos en cuales se dé una disminución mayor de pH, pero el pH va a ser bajo, vamos a estar hablando de pHs bajos, y el aumento de temperatura es crucial para mantener el color adecuado de las carnes. Y bueno, continuando entonces, una vez que vimos todas las proteínas, vamos a ver cómo se da esa transformación de músculo a carne. Tenemos el músculo como tal, entonces es necesario que la muerte del animal se tenga muchas precauciones en ese periodo inmediatamente anterior al sacrificio. ¿Para qué? Para poder modificar y mejorar los cambios musculares que se van a dar después. Entre las condiciones importantes, lo que hay que tener es el manejo del animal durante lo que es el mercadeo o durante la llevada para el sacrificio. Por eso se suele hacer un aturdimiento o una inmovilización previo al sacrificio para que el animal no esté estresado y disminuya entonces su contenido de glucógeno muscular. Es importante que tengamos una cierta cantidad de glucógeno muscular para que se dé la disminución de pH que queremos. Porque se puede dar una disminución menor de pH y eso estaríamos provocando cambios no adecuados. Sabemos que hay enzimas que se van a estar activando cuando llegamos a ciertos pH. Entonces, si no hay una reserva de glucógeno suficiente, puede llegar a que la carne no quede en la calidad adecuada. ¿Cuáles son las etapas previas para la muerte del animal? Bueno, todo lo que es el ingreso a planta, espera, lavada, inconsciencia del animal, un sacrificio que se haga con desangrado, la eliminación del cuero, el eviscerado, todo eso debe ser controlado, clasificado y enfriado. Bueno, acá vemos lo que sería un corral de espera, lo que es el lavado del animal y luego lo que es el colgarlo de lo que es el tendón. El músculo al principio vamos a ver que es blando, una vez que se muere el animal es totalmente extensible y se va a caracterizar por un descenso de ATP y fosfocreatina y una intensa glicólisis. Habíamos dicho que como va a disminuir, se va a hacer una sangría del animal, se va a eliminar lo máximo que se pueda, casi siempre se llega a eliminar un 50% de la sangre,
la presencia de oxígeno disminuye, entonces se va a dar un proceso anaerobio, que se ve reflejado en lo que es la transformación y la generación de ácido láctico. Pasamos entonces de carnes de 7,3 a pH 5,75, ¿no? En lo que es la carne de res. En carnes de pescado la disminución de pH es mucho menor, dado que no hay una forma menos estresante en la pesca del animal, pues siempre la reserva de glucógeno es muy bajita en lo que es los pescados. Y bueno, y acá tenemos lo que va a estar pasando. Nosotros habíamos hablado que enseguida que se hace el sacrificio del animal, pasamos a lo que es la sangría, es decir, la extracción, tratar de eliminar lo máximo posible la sangre, como les había comentado, se obtiene casi siempre un 50%, se elimina la sangre en la primera parte, y bueno, y esto va a producir entonces que se genere un alto contenido de lactato. Se empieza a generar lactato y se empieza a disminuir el pH. Acá tenemos el descenso normal. En este tiempo, alrededor de 6 horas, se va a dar un descenso más gradual y luego se mantiene como una meseta durante las siguientes horas. Y más o menos llegamos a esos pH que les había comentado, entre 5,7 y 5. ¿Qué es lo que se van a dar? ¿Qué cambios se van a dar? Nosotros habíamos hablado que teníamos una instancia que es de prerrigor y vamos a llevar a lo que es la instancia de rigor mortis. ¿Qué es el rigor mortis? Es cuando se van a dar la máxima interacción entre filamento grueso y filamento delgado y no van a ser, no hay ATP que pueda hacer que ese proceso se revierta. Entonces, el rigor mortis es la rigidez de los músculos después de la muerte. Se debe entonces a la formación de los enlaces cruzados permanentes entre filamento grueso y filamento delgado. Lo importante a tener en cuenta acá es esto, que vamos a tener una reserva de ATP que va a ir disminuyendo y se va a dar una formación entonces de enlaces permanentes y por lo tanto la reacción va a ser irreversible. ¿Qué cambios van a darse una vez que se instaure ese rigor mortis? Vamos a estar bajando, vamos a tener un pH bajo. Las membranas intercelulares van a perder la capacidad de retener calcio y este es liberado al medio. Entonces va a haber una liberación masiva de calcio. Esto va a acelerar todo lo que es el proceso de contracción. Y durante una contracción normal se originaban aproximadamente 20% de lo que eran las cabezas con actividad ATP que se iban a unir con el filamento delgado. En tanto, cuando se va a dar el rigor mortis, se utilizan casi todos los sitios de unión entre los filamentos de actina y miosina que se van a estar dando esa interacción, ese enlace cruzado. ¿Y qué sucede? ¿Cómo volvemos? Porque ahí llegamos, te habíamos dicho prerrigor, rigor mortis, llegamos a esa rigidez total. ¿Y cómo se empiezan a ablandar la carne? Porque nosotros después cuando comemos la carne es blanda. Bueno, esto se va a dar dando durante el proceso de maduración. Nosotros estamos en este proceso que se va a haber generado una interacción máxima entre filamento grueso y filamento delgado, y vamos a tener la presencia de activación tanto de proteasas y hidrolasas que se van a activar. Unas, por ejemplo, las calpaínas se van a activar por la presencia de calcio, que se había dado la liberación. Y las catepsinas se van a activar a pHs ácidos. Estos van a generar la hidrólisis de proteínas. ¿Cuáles son las proteínas que se van a hidrolizar? Este enlace que se generó acá no se va a romper. O sea que no se vuelve nunca a romper el enlace entre la actina y la miosina. No se rompe. Lo que se va a liberar van a actuar las uniones que tenían. Habíamos hablado que la que estaba unida a las líneas Z era la actina. Y
la presencia de estas catepsinas van a actuar a nivel de estas y liberarlas de la línea Z. Entonces, al haber un corte, lo que se va a hacer es separar y volver a un estado normal al sarcómero, pero sin haber perdido el enlace cruzado entre el filamento grueso y el filamento delgado. Y bueno, estos procesos, fenómenos de proteólisis que se van a estar dando, no solamente van a estar generando lo que es ese ablandamiento que se va a dar durante la maduración, sino que también van a estar generando hidrólisis de proteínas que van a liberar péptidos, hidrólisis de lípidos que van a generar aromas característicos. Hay péptidos que también van a estar asociados a los aromas, a lo que es las características sensoriales. Y a su vez, esta hidrólisis se ha visto que genera péptidos bioactivos, pequeños péptidos que tienen actividad. En el curso de Química de Alimentos no es el objetivo profundizar en propiedades bioactivas, sino más que nada conocer la química, pero hay un curso que se puede hacer más adelante, que es enfocado más que nada a lo que son la bioactividad de los alimentos, y ahí sí se va a profundizar en ese tipo de generación de compuestos que tengan una actividad más allá de la función de nutrir, sino que puedan tener una función, como es el caso de que tengan efectos antioxidantes, que tengan efectos sobre el colesterol, que tengan efectos sobre la obesidad, sean antitumorales. Entonces, muchos de estos péptidos se van a estar generando, o los podés estar en procesos tecnológicos favoreciendo la liberación, para que puedan tener un efecto funcional, un efecto de mejora de la salud más allá de la nutrición básica. Pero bueno, esto era para comentarles que durante este proceso de maduración se podrían estar generando estos péptidos, que durante una maduración normal se generan algunos, pero se pueden hacer procesos tecnológicos mejorando y favoreciendo generación de otros tipos de péptidos. ¿Y qué otros cambios también se van a estar dando durante la maduración? Por un lado, habíamos dicho que se iban a dar hidrólisis de proteínas para generar hidrólisis de lípidos, para generar aromas, sabores característicos de lo que es la carne. A su vez, durante la maduración también se va a dar un cambio de color. Por un lado, la cantidad de pigmento como tal, en sí la mioglobina, el estado de oxidación en el cual se va a encontrar, el estado químico en el cual se va a encontrar, y por el otro lado vamos a tener la presencia, habíamos dicho, que podía estar influenciado por pH y por temperatura. Recuerdan que si nosotros habíamos hablado que para poder mantener el color de la carne como tal, lo mejor era mantener pH bajos y temperaturas bajas. Entonces es importante el control de la temperatura durante lo que es el proceso de maduración. A su vez, también se puede dar cambios en lo que es la capacidad de retención de agua. Vamos a ver qué cambios en el pH. Vemos que las proteínas, recuerdan, por los primeros talleres, la primera parte del curso, en los cuales era que si uno estaba, dependiendo de dónde se encontraba respecto al punto isoeléctrico de las proteínas, la capacidad de retención de agua iba a ir variando. Entonces, en este caso también tenemos que ver cuál es el punto isoeléctrico de las proteínas, en las cuales ahí aumente la interacción entre las mismas y disminuya la interacción con el agua. Entonces, también eso se va a ver influenciado durante el proceso de maduración. Bueno, acá vemos cómo cambia la capacidad de retención de agua dependiendo del punto isoeléctrico. Eso va a estar asociado luego también, esa capacidad de retención de agua, en lo que es la sensación cuando uno muerde un producto cárnico, ¿no?
La retención, el poder tener un alimento que sea, que no sea duro, que no sea seco, eso es lo que muchas veces se busca en un buen corte de carne. Es importante entonces lo que había comentado, la jugosidad, la textura y la dureza, y el color. Todo eso va a ser a lo que es la calidad de la carne. Otros factores que van a afectar a la capacidad de retención también va a ser la cantidad de grasa, el tiempo que ha transcurrido desde el deshuesado, y se considera que un máximo de 5% del agua total del músculo va a estar ligada a través de grupos hidrofílicos de las proteínas. Una cantidad considerable de agua se va a inmovilizar debido a la configuración física de las proteínas, y el agua que puede expelerse del músculo cuando se aplica una fuerza externa es el agua libre. Recuerden eso, el agua libre es la que nosotros podemos sacar cuando apliquemos una fuerza, o sea, cuando muerdamos esa carne. Pero va a haber una cierta cantidad de agua que va a quedar retenida y va a formar parte de esa estructura y va a estar fuertemente ligada a ella. ¿Qué factores afectan la calidad de la carne? Bueno, acá vamos a tener factores intrínsecos del animal, por ejemplo, la raza del animal, si es un animal que es castrado, si es un macho, si es una hembra, la alimentación. Después condiciones premortem, como habíamos dicho, ambientes que sean estresantes, qué técnica de sacrificio vamos a usar, y luego las condiciones post-mortem, que va a ser velocidad de descenso de pH o velocidad de enfriamiento. Todo eso va a estar influyendo en la calidad de la carne. Entonces, por un lado, factores intrínsecos del animal, hay que tenerlos en cuenta en el momento en que se selecciona el animal para la faena. ¿Para qué vamos a utilizar ese tipo de animal? Después, las premortem siempre se tratan de considerar y ajustar como para que sea lo mejor posible. Tratar de no estresar al animal, tratar de colgarlo de la forma adecuada, todo para que todo eso se dé, que la calidad de la carne sea adecuada. Y las condiciones post-mortem, vamos a ver ahora qué hay que tener en cuenta. Bueno, por un lado, habíamos hablado que una carne normal pasaba de un pH de 7 a un pH cercano a 5. 5,7, 5. Pero existen algunos cambios o algunos procesos que no son adecuados, y es, por ejemplo, que la concentración de glucógeno en el momento del sacrificio sea reducido. Por ejemplo, puede influir el estrés, el cansancio del animal, una actividad física prolongada. El animal se consume todas sus reservas de ATP debido a que está nervioso, se mueve mucho. Entonces, en la etapa de rigor mortis, la generación de ATP por vía anaeróbica es deficiente. Entonces, el pH no desciende lo suficiente. ¿Qué sucede? No se van a activar, entonces, las proteasas en la etapa de maduración. Entonces, la carne va a quedar dura y seca. Eso es lo que pasa con las carnes que tienen este defecto, que es carnes DFD, que son carnes oscuras, firmes y secas. Principalmente es a causa de ¿qué? De que el pH quedó mayor a lo que tenía que ser. En este caso, este tipo de carnes tienen menos vida útil, aparte de tener un color no adecuado. Vamos a ver más adelante en otra, les voy a mostrar el color que quedan, es como un color mucho más oscuro. Acá la vemos, es esta, sí, la carne es así, es oscura, entonces tiene un defecto, se ve a simple vista que tiene un defecto. Otro tipo de problema que puede pasar también es que el descenso del pH muscular por un acúmulo de ácido láctico sea mayor. Esto también va a tener un efecto negativo en la calidad de la carne. Esto pasa principalmente en ganado porcino, que después de un estrés agudo, antes del sacrificio, se da un pH muy bajo en la primera hora. ¿Por qué? Porque la carne está caliente. Entonces, esto es lo que pasa. La carne no tiene la temperatura adecuada, el animal se estresó muchísimo, pero ¿qué pasa? Tiene la temperatura muy alta. Entonces, como tiene la temperatura muy alta,
habíamos dicho que estaba asociada a una disminución más rápida del pH. Esa temperatura mayor produce una disminución más rápida del pH y ya a la hora estamos a un pH por debajo de lo que es el pH normal. Esto se da principalmente, es un defecto en carnes de cerdo, las cuales son carnes PSE, que son pálidas, tiernas y exudativas. Son cálidas, que son a la vista muy pálidas, como es esta, y a la vez es exudativa, como que al tener un pH por debajo, entonces exudan mucho y dan la sensación entonces de una carne no deseable. Eso estaba asociado entonces a un aumento de temperatura, muchas veces por encima de los 40 grados, luego de la muerte del animal. Entonces eso produce que se disminuzca rápidamente el pH. ¿Por qué es importante entonces controlar no solamente las condiciones pre-mortem, que van a estar influyendo en este tipo de carnes, como les mencioné recién, sino las condiciones post-mortem, que va a ser, por ejemplo, la temperatura? Es necesario siempre refrigerar. Por un lado, debemos bajar la temperatura lo más rápido posible para reducir pérdidas, pero para disminuir principalmente lo que son crecimientos microbianos. Tenemos que trabajar a temperaturas bajas. Principalmente lo más adecuado es bajar el pH, por ejemplo, no, bajar, el pH va a estar dependiendo, pero bajar, por ejemplo, la temperatura a temperaturas cercanas de 7 grados es lo adecuado. Vamos a ver qué pasa si son temperaturas más altas, por ejemplo, en el caso de la carne anterior que les mencioné recién, estamos hablando de temperaturas, por ejemplo, de 43 grados, entonces en la hora el pH baja muy rápido. Por el otro lado, entonces acá tenemos una refrigeración rápida, o sea que si nosotros bajamos la temperatura por debajo de 7 grados rápidamente, es lo que puede ser, lo que puede pasar con la carne, es esta línea roja, se puede dar acortamiento por frío. ¿Qué pasa? Se va a congelar antes de que aparezca lo que es el rigor mortis. Entonces, cuando se descongele, esa carne va a haber una rigidez. Y por el otro lado teníamos la refrigeración lenta, que va a causar un descenso rápido del pH, y se va a acelerar lo que es la maduración. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista microbiológico, es peligroso, es una zona de riesgo, porque estamos a temperaturas altas. Por lo cual lo ideal es bajar a temperaturas entre 7 y 12 grados lo más rápidamente posible. Y bueno, capaz que necesitas llegar a 10 grados, y luego que se instale el rigor mortis, bajar un poco más. Entonces, vieron que hasta por arriba de 10 hasta el rigor mortis, y después se baja más rápido. Pero siempre tratar de tener temperaturas entre 10 grados, alrededor de 10 grados. Es importante el control de la temperatura por lo que es la contaminación microbiana. Otros factores que afectan la calidad de la carne, bueno, tenemos lo que es la suspensión de la carne por el tendón de Aquiles. Eso está asociado a que la carne va a instaurar su rigor mortis a un tiempo adecuado. Es como las condiciones adecuadas para que el peso de la carne no influya en lo que es la generación o cambios en la calidad sensorial. Por el otro lado, se puede dar estimulación eléctrica en la canal. ¿Para qué? Para liberar, como habíamos dicho, el calcio, y que se dé el proceso rápidamente de generación, de consumo de ATP y instauración del rigor mortis. O también se puede agregar directamente sales de calcio para favorecer ese proceso. Por otro lado, una vez que nosotros tenemos la carne como tal, tiene sus condiciones, hablamos de temperatura, hablamos de pHs adecuados, carnes con defectos debido a condiciones antes de instaurarse el rigor. Y bueno, también puede pasar
que nosotros tengamos una carne y quizá quisiéramos utilizarla con otro fin. Muchas veces se utilizan aditivos. Por ejemplo, se pueden utilizar para la elaboración de determinadas conservas o determinado tipo de productos que se utilizan distintos aditivos. La carne como tal no se agrega ningún aditivo, pero si nosotros queremos hacer algún tipo de proceso tecnológico, hay veces que se requiere la presencia de determinados aditivos. Por ejemplo, se utilizan fosfatos, como es el caso de los pirofosfatos, que aumentan lo que es el pH de la carne, de 5,5, 5,6 a 5,8, 6. De esa forma lo vamos a hacer es alejarlo del punto isoeléctrico y por lo tanto al agregar este tipo de sales aumenta la repulsión y disminuye entonces la capacidad de retención de agua. Esa es una de las funciones que tiene en el uso, por ejemplo, si nosotros queremos hacer conservas, ¿no? Queremos de alguna forma que mejore entonces lo que es la capacidad de retención de agua. También se puede estar agregando azúcares, también como un conservante. Lo que va a estar actuando es disminuyendo lo que es la concentración, o puede disminuir, actúa como conservante, permite inhibir el desarrollo de bacterias que pueden estar afectando, bueno, sensorialmente a ese producto. A su vez, el agregado de carne pueden ser utilizados, por ejemplo, si vamos a hacer carnes ahumadas o algún tipo de cocción. Entonces, de esa forma se van a favorecer reacciones de parrillamiento no enzimático que pueden dar sabores adecuados. Y en tercer lugar, les quería dejar el uso de nitratos y nitritos, principalmente cuando estamos hablando de lo que son conservas o embutidos. Se suele utilizar principalmente este tipo de conservantes porque estamos hablando, ustedes recuerdan que hay un tipo de microorganismo que es un microorganismo que puede llegar a producir hasta la muerte, como es el Clostridium botulinum. Este tipo de microorganismo se puede controlar de diferentes condiciones, diferentes formas. Una forma es con pH por debajo de 4,5, pero en el caso de la carne, el pH que estamos es siempre mayor a 5. Entonces, las condiciones de pH no las podemos controlar para que no crezca este microorganismo. Y por el otro lado, muchas veces recuerden que es un microorganismo que es anaerobio, y en el centro, en las conservas, se dan esas condiciones. Entonces, los nitratos y nitritos es el aditivo que hay que utilizar para evitar, entonces, este tipo de contaminación por este microorganismo, pero a la vez se ha encontrado que el uso de este tipo de aditivos tiene un efecto sobre el color de la carne. Como les había mencionado anteriormente, cuando hablábamos de la mioglobina, habíamos visto que podía el grupo hemo interaccionar con grupos como los nitritos. Entonces, esa interacción va a estar dando cambios en el color de la carne. Acá tenemos la incorporación de nitritos, va a estar produciendo la formación de la mioglobina, va a cambiarla a un estado mioglobina con grupo nitroso, ¿no? Y va a tener un color rojo brillante, que es el característico de lo que son, por ejemplo, los jamones. Es un color rojo brillante provocado por la presencia de nitritos. Pero es la forma que se tiene para controlar desde el punto de vista microbiológico. No es para cambiar el color, pero a su vez tiene un cambio en lo que es el color. Porque si no, cuando nosotros comiéramos jamones, estaríamos viendo los jamones color pardo, un color pardo porque es un producto cocido. Entonces, ese color es el color característico del jamón. Pero, debido a que usan nitritos, se los ve con un color rojo brillante, o rosa, más que nada, ¿no? Y bueno, entonces, dentro de los cambios que vamos a tener también durante los que son, habíamos hablado del uso de aditivos, pero también pueden ser cambios que se puedan dar durante tratamientos químicos o térmicos. En este caso tenemos lo que es la cocción o la esterilización.
Cuando hablamos de cocción de esterilización, vamos a darse principalmente lo que es una reacción de oxidación, se van a dar cambios en el estado redox de este grupo hemo, y vamos a obtener colores que son colores pardos debido al proceso de cocción. Pero si se agregan los grupos nitro, también podríamos estar dando formación de diferentes colores, como es el caso del rojo rosado, que era lo que veíamos en los salames o en los jamones. Bueno, entonces creo que para terminar les iba a dejar este resumen de lo que son los cambios que va a tener la mioglobina dependiendo de cuál sea el estado del hierro, la presencia del ligando, si tiene oxígeno o tiene grupo nitro, o el estado de la globina. Y ahí podemos ver los diferentes colores, cuáles son las condiciones y qué ejemplos podemos ver de esto. Por ejemplo, cuando es nitroso ferro hemocromo, tenemos el estado ferroso, el grupo nitro, el estado de la globina es naturalizado, el rojo es rojo rosado, y bueno, se da cuando es un producto cocido, derivados cárnicos, curados y cocidos, como es el caso del jamón cocido. Después tenemos carnes curadas, carnes cocidas, solas, como tal, ahí va a tener el color marrón. Después tenemos superficie de la carne fresca, y ahí, bueno, tenemos un resumen de diferentes estados. ¿Tienen alguna consulta? Yo me queda una duda en la parte de maduración. O sea, es un proceso que se da, o sea, a continuación también espontáneo. O sea, no es que se lo someta a un proceso aparte para que se dé la maduración. No, ahí va, la maduración se va a dar como paso normal de luego que se instaura. El rigor mortis, el siguiente paso es la maduración. ¿Por qué? Porque durante el rigor mortis se había bajado el pH, entonces se van a activar de forma natural todas las enzimas que van a participar en ese proceso de maduración, en lo que es el ablandamiento de la carne, en lo que es los cambios de coloración y bueno, la generación de aromas y características sensoriales que va a tener la carne. Lo que sí se hay que controlar son los procesos posteriores al, bueno, el proceso de enfriamiento, el control más que nada de la temperatura, que es lo que se puede hacer para regular esa maduración. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Después de, o sea, no me quedó muy claro la relación del glucógeno. O sea, ¿qué es lo que se busca? O sea, tener mucho o poco glucógeno. ¿Qué es lo que favorece el tener la reserva? No, lo que se busca es que se mantengan las reservas de glucógeno. Lo ideal es que se mantengan las reservas de glucógeno buscando que el animal no sufra un estrés previo. Así puede disminuir el pH adecuado. El ejemplo que había dado eran las carnes que tenían defectos, que, por ejemplo, en la que no bajaba suficiente el pH, que era que el animal había sufrido mucho estrés y no tenía las reservas de glucógeno suficientes. Lo que tenemos que buscar es que la reserva de glucógeno se mantengan para que se dé un descenso de pH. Si no tiene reserva de glucógeno, no se da el descenso de pH y no se activan todas las enzimas que se necesitan activar por el pH. Bien, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no tienen ninguna consulta, cualquier cosa cuando estén estudiando, mi correo es amedrano@fq.edu.uy y me pueden escribir y me pueden consultar. Quedo a disposición y bueno, muchas gracias y bueno, que sigan con el curso a distancia entonces. Hasta luego. Chao.